Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos sumergimos en un conjunto de ideas realmente fascinantes, ¿no? Vienen de fuentes sobre espiritualidad, sobre creencias de la nueva era. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema que la verdad toca fibras sensibles. Habla de identidad, de pertenencia, de propósito, cosas muy profundas. Exacto. Y nuestra misión hoy es como desentrañar estos conceptos. Almas estelares, almas de cristal y otras clasificaciones parecidas, especialmente para alguien que, bueno, quizás escucha esto por primera vez. Claro. Queremos entender qué significan, según quienes creen en esto, y por qué resuenan con algunas personas, ¿no? Ujú. Tenemos extractos de varios textos, visiones diferentes, incluso algunas críticas y explicaciones sobre de dónde vienen estas ideas. Sí, es importante tener esa visión completa. El alma humana. Suena bien. Como decías, estas ideas, almas estelares, semillas estelares, surgen dentro del movimiento New Age o Nueva Era, un fenómeno cultural, espiritual muy diverso que tomó fuerza más que nada en la segunda mitad del siglo XX. Y es fundamental aclarar desde ya, ¿verdad?, que estamos pisando un terreno de creencias. Absolutamente crucial. A ver, lo primero. Estos conceptos índigo, cristal, estelares, no vienen de la ciencia, ni de la psicología académica, ni de la medicina formal. Para nada. Entendido. Son parte de sistemas de creencias esotéricos. Se hicieron populares con libros como, por ejemplo, The Indigo Children, de Lee Carroll y Jan Tauber, o The Crystal Children, de Doreen Virtue. Claro, autores conocidos en ese ámbito. Exacto. Y funcionan como marcos para interpretar experiencias personales. Sensaciones como sentirse muy diferente o buscar una misión que trascienda lo cotidiano, ¿viste? Entendido. Y de hecho, una de las fuentes que consultamos, un artículo de Psicología y Mente, da una perspectiva más, bueno, más crítica. Así es. Desde la psicología, estas ideas se ven como pseudocientíficas, especulativas. El artículo, de hecho, menciona el riesgo de usar descripciones que parecen muy específicas, pero en realidad son bastante vagas. Ah, el efecto Forer o Barnum, ¿no? Que encajan con mucha gente. Ese mismo. Y también advierte algo importante. El peligro de usar estas etiquetas y quizás evitar buscar diagnósticos médicos o psicológicos reales cuando sí son necesarios. Es un punto válido. Ojo, presentamos esto no para invalidar la experiencia de nadie, sino para mostrar el panorama completo que dan las fuentes. Son creencias muy significativas para algunas personas. Pero bueno, sin una base científica reconocida. Perfecto. Con ese contexto ya más claro, metámonos de lleno en uno de los conceptos centrales. Las almas estelares, o semillas estelares, como también se les llama. Aquí es donde se pone interesante, sobre todo para quien alguna vez se sintió un poco ajeno a este mundo. Esa sensación persistente como de nostalgia por un hogar que no puedes nombrar, o esa fascinación por las estrellas que va más allá de la curiosidad normal. Ahí entra esta idea, ¿no? Exactamente ahí. Entonces, ¿qué es concretamente un alma estelar según estas creencias? Bueno, la idea fundamental es que un alma estelar es un alma, una conciencia, que no se originó aquí, en el planeta Tierra. O sea, literalmente de otro planeta. Según estas creencias, sí. Vienen de otros planetas, otros sistemas estelares, otras galaxias. Incluso se habla de otras dimensiones. Habrían tenido vidas, experiencias en esos otros lugares antes de elegir o ser enviados, digamos, a encarnar aquí, en la Tierra, y en este momento particular de la historia. Las fuentes usan una analogía que me pareció bastante clara, como voluntarios cósmicos, o quizás estudiantes de intercambio intergaláctico. Suena un poco a película, pero ayuda a entender. Sí, esas analogías son comunes y ayudan a visualizarlo. ¿Y cuál sería el propósito de ese voluntariado o intercambio? ¿Por qué vendrían? El propósito central que se les atribuye es ayudar. Ayudar a la Tierra y a la humanidad en su proceso de evolución espiritual, de expansión de conciencia. ¿Cómo sería esa ayuda concretamente? Se cree que vienen a anclar ciertas energías, quizás más elevadas, a despertar a otras personas, a introducir nuevas ideas, nuevas perspectivas, a sanar, en general como a facilitar una transición hacia
Bueno, hacia una mayor armonía, una mayor conciencia, más amor a nivel planetario. Se les ve como catalizadores del cambio. Suena a una misión bastante grande, ¿no? Una responsabilidad importante. Sí, sin duda se les atribuye una misión significativa. Y las fuentes describen características comunes que supuestamente identifican a estas almas. Mencionaste antes lo de sentirse diferente. ¿Qué otras cosas? Sí, esa sensación de no encajar, de ser como un outsider, es quizá la más mencionada, como si las reglas, las costumbres sociales de aquí, de la Tierra, les resultaran un poco extrañas o ilógicas. Ajá. A eso se suma, muchas veces, una conexión muy profunda o una fascinación con el espacio, las estrellas, a veces también con la ciencia ficción o con civilizaciones antiguas. Claro, como si hubiera un eco de otro lugar, ¿no? Algo así. También se habla mucho de una alta sensibilidad, emocional, energética, a veces incluso física, y una intuición muy fuerte, muy desarrollada. También leí sobre una empatía muy elevada, creatividad, eh, quizá habilidades psíquicas latentes como telepatía o sueños muy vívidos sobre otros mundos, ¿no? Exacto. Y esa sensación casi de añoranza del hogar, ¿verdad? Un deseo profundo de volver a un lugar que ni siquiera pueden nombrar conscientemente. Ujú. Esa nostalgia inexplicable es otro rasgo común que se menciona, y a menudo se describen como personas con una naturaleza como innata de querer resolver problemas, de sanar, de buscar la verdad, y con una resistencia a seguir estructuras o dogmas sin cuestionarlos. Como rebeldes con causa, digamos. Podría ser, como sistemas disruptivos por naturaleza, pero en el buen sentido, según estas creencias. Vienen a mover un poco las cosas. Pero, a ver, una pregunta que me surge. Muchas de esas características, sentirse diferente, ser intuitivo, creativo, empático, suenan bastante humanas, ¿no? O sea, mucha gente podría identificarse con varias de ellas. Claro, es una muy buena pregunta. ¿Qué dicen las fuentes que haría que alguien atribuya esto específicamente a un origen estelar? Más allá de ese efecto Forer que comentabas antes. Es un punto clave. Yo creo que la diferencia, según estas creencias, está en la intensidad, la persistencia y sobre todo la combinación de estas características. Y sumado a eso, esa sensación de fondo, a menudo inexplicable de no ser de aquí y de tener una misión. O sea, no es solo sentirse un poquito diferente un día. No, es sentir como una desconexión fundamental con las motivaciones, con las estructuras que predominan en la sociedad humana. Y al mismo tiempo, paradójicamente, sentir una conexión muy profunda con lo cósmico, con lo espiritual. Entiendo. Entonces, la narrativa del alma estelar ofrece un marco, una historia que da sentido y propósito a esa experiencia de alienación. La transforma, ¿viste? De ser quizás un defecto o un problema a ser una señal de un origen y una misión especiales. Claro, le da una vuelta, una narrativa diferente, potencialmente empoderadora para quien se siente así. Exacto. Y dentro de esta idea general de alma estelar, las fuentes mencionan que no todas son iguales, que vienen como de distintos barrios cósmicos, por decirlo así. Sí, tal cual. Describen una variedad de supuestos orígenes. Es casi como si fueran distintas especialidades o culturas galácticas, cada una con su toque particular. No hace falta perderse en una lista eterna, pero para dar una idea. Sí, un par de ejemplos para ilustrar. Bueno, se habla mucho, por ejemplo, de las almas pleiadianas, que vendrían del cúmulo estelar de las Pléyades. Se las asocia con energías de sanación, de amor, de comunidad, de trabajo con la naturaleza. Su enfoque sería como más suave, más orientado a la armonía. Vale. Pleiadianos, sanadores, comunidad. ¿Algún otro ejemplo con un sabor diferente? Otro que aparece mucho son los sirianos, asociados al sistema de la estrella Sirio. A ellos se les atribuye más una conexión con el conocimiento avanzado, a veces con la tecnología entendida de forma espiritual o energética, y se les vincula mucho con civilizaciones antiguas de la Tierra. Ah, como Egipto, por ejemplo. Exacto, como Egipto, sugiriendo que quizás han estado interactuando con la humanidad desde hace mucho tiempo. Su enfoque sería más hacia la sabiduría, la estructura, el conocimiento. Entendido. Así que la idea es que, según de dónde vengan,
Tendrían distintas inclinaciones o tareas aquí en la Tierra. No necesitamos detallar todos los nombres que salen arturianos, líranos, andromedanos y otros que menciona Gaia, por ejemplo, pero el concepto es esa diversidad dentro de las almas estelares. Exactamente. El punto clave es la idea de un origen no terrestre y una misión de ayuda, pero con diferentes matices o enfoques según de dónde provengan, supuestamente. Perfecto. Ahora, las almas estelares son una pieza importante, pero no la única en este rompecabezas espiritual, digamos. Las fuentes hablan también de otras categorías, otras generaciones de almas con propósitos específicos. Mencionaste al principio a los índigo y cristal. Hablemos un poco de las almas de cristal. Correcto. Siguiendo esa narrativa que se popularizó en la nueva era, se dice que después de una supuesta oleada de niños índigo, Que eran los más guerreros, ¿no? Los que venían a romper estructuras. eso dicen, sí, más confrontativos, rompedores de sistemas, que vinieron a desafiar lo viejo. Bueno, después de ellos, llegaría la generación de los niños cristal, o almas de cristal. A menudo se asocian con los nacidos a partir del año 2000 más o menos, aunque aclaran que el estado cristal no es solo por fecha de nacimiento, que también lo pueden alcanzar adultos. ¿Y cómo se les describe a ellos? Si los índigo eran los guerreros, ¿cuál es el rol de los cristal? Su energía se describe como mucho más suave, pacífica, armoniosa. Se les ve como sanadores natos. Las características que les atribuyen incluyen una sensibilidad extrema ¿Extrema en qué sentido? a las energías del entorno, a las emociones de los demás, una empatía profundísima, a los ruidos, a veces incluso a alimentos o productos químicos, muy sensibles. Se dice que tienen auras muy claras, muy brillantes, y de ahí vendría el nombre cristal. Suena a que podrían ser muy vulnerables en un mundo tan intenso como el nuestro. Efectivamente, esa sensibilidad extrema puede hacer que parezcan frágiles o quizás introvertidos. Se dice que buscan la paz por sobre todo, que evitan el conflicto, que tienen una conexión muy fuerte con la naturaleza, con los animales, y que operan mucho desde la intuición y el corazón. ¿Y su misión entonces no sería tanto romper sistemas? No tanto como los índigo, según esta visión. Su misión sería más bien anclar energías de paz, de amor, de compasión. Ayudar a sanar, a nivel individual y colectivo, pero de una forma más suave, más desde el ser. Y hay una perspectiva interesante de una de las fuentes, Astroteralia, que le añade como otra capa a esto, ¿verdad? Sí, esa fuente es interesante porque describe a la persona cristal no solo como una generación cronológica, sino como un tipo de alma que quizás ya alcanzó la iluminación en vidas pasadas. O sea, almas ya muy evolucionadas. Eso es. Y que eligen reencarnar voluntariamente para una misión de servicio muy específica. Y lo fascinante es que, según esta visión, a veces asumen misiones súper duras, muy anónimas, actuando casi como pararrayos energéticos. Para rayos, ¿cómo sería eso? Como que transmutan negatividad a través de su propio sufrimiento o dificultad. Y muchas veces sin ser conscientes de que son cristal, o incluso habiendo como pactado no usar sus dones para poder cumplir esa misión más sacrificial. Vaya, eso le da una profundidad bastante inesperada al concepto, más allá de la idea de niños pacíficos y sensibles nada más. Sí, es una visión más compleja. Y después de los cristal, ¿qué seguiría según estas narrativas? Mencionan a los arcoíris, ¿no? Sí, las almas arcoíris serían como la siguiente generación o el siguiente estado evolutivo. Se les asocia con la alegría pura, con la intrepidez, con la manifestación casi instantánea, como si sus pensamientos y deseos se materializaran muy rápido, y una conexión muy directa con lo divino. ¿Y ellos qué misión tendrían? Se dice que nacen ya sin karma pendiente, como limpios, y que su siempre presencia es sanadora y eleva la vibración del entorno. Su servicio sería más bien a través del ejemplo, de irradiar esa alegría y esa pureza. Representarían como el potencial humano ya realizado. Índigo, cristal, arcoíris. Parece una especie de progresión evolutiva, ¿no? Pero hay otro concepto que mencionan las fuentes que funciona de una manera muy diferente. Las almas errantes o walk-ins. Esto ya suena más a ciencia ficción total. Sí, es un concepto distinto y bastante particular, digamos. La idea básica es que un alma,
puede decidir abandonar su cuerpo físico. ¿Así nomás? Bueno, generalmente se asocia a un evento traumático. Un accidente grave, una enfermedad casi fatal, un intento de suicidio, una experiencia cercana a la muerte. Algo que pone al cuerpo al límite. Ok, un momento crítico. ¿Y entonces? Y entonces, por un mutuo acuerdo entre almas, otra alma diferente entra y ocupa ese mismo cuerpo para continuar la vida. Espera, un acuerdo mutuo. ¿Eso no es como una posesión? Suena un poco oscuro. Claro, es la primera duda que surge. Pero las fuentes que describen esto, como la de Swaru que consultamos, insisten mucho en que es un contrato consensuado entre ambas almas. No es hostil. ¿Y por qué pasaría algo así? El alma original quizás se siente demasiado cansada, o siente que ya completó su propósito aquí, o simplemente desea volver a casa, a su origen, y entonces permite que otra alma, a menudo descrita como más evolucionada o con una misión específica que necesita un cuerpo adulto ya funcional, tome el relevo. ¿Y la nueva alma, qué pasa con los recuerdos y eso? La nueva alma, la walk-in, hereda las memorias celulares y cerebrales del cuerpo. O sea, sabe quiénes son los familiares, cómo hacer las cosas básicas. Pero tiene su propia personalidad, su propia conciencia y, sobre todo, su propio propósito, que suele ser muy diferente al del alma original. ¿Y cómo se notaría algo así desde afuera? Suena dificilísimo de creer o de probar. Claro, es muy subjetivo. Los síntomas que se describen son cambios muy drásticos y repentinos en la personalidad de alguien después de ese evento crítico. En sus intereses, sus gustos, sus relaciones, incluso en su propósito de vida. Es como si de repente fuera otra persona en el mismo cuerpo. Sí, entiendo la idea, aunque suene extraña. Y la fuente Saru añade más detalles aún. Distingue entre estos walk-ins que llaman naturales, o sea, metafísicos, por acuerdo entre almas, y la posibilidad teórica de walk-ins artificiales. ¿Artificiales? ¿Cómo? Mediante tecnología muy avanzada, como cápsulas de inmersión que proyectan una conciencia a un cuerpo. Eso ya suena totalmente a ciencia ficción avanzada, claro, y también sugiere que el intercambio natural no siempre necesita un trauma físico extremo. Podría ocurrir tras crisis emocionales muy fuertes o despertares espirituales muy intensos, donde el alma original simplemente elige retirarse. Es un concepto realmente complejo y, de nuevo, basado en sistemas de creencias muy específicos. Fascinante, pero complejo. Definitivamente. Y para añadir una capa más de complejidad, algunas fuentes conectan el tipo de alma o su edad con la numerología. ¿Cómo es eso? Sí, es otro sistema esotérico que a veces se cruza con estas ideas de evolución del alma. Dentro de la numerología, sobre todo la pitagórica, se calcula un número de misión de vida sumando los dígitos de la fecha de nacimiento hasta reducirlos a un solo dígito, o dejando los números maestros como 11, 22, 33. Ajá, he oído hablar de eso. Bueno, pues existe la creencia de que los números más bajos, el 1, el 2, el 3, podrían indicar almas más jóvenes en términos de experiencia aquí en la Tierra. Estarían aprendiendo lecciones básicas sobre la individualidad, las relaciones, la autoexpresión. Ok, como los primeros grados de la escuela terrenal. Algo así, simbólicamente. Los números intermedios 4, 5, 6 representarían almas maduras, que ya están trabajando en construir, en experimentar la libertad, en asumir responsabilidades, en la familia, en la comunidad. ¿Y los más altos? Y los más altos, 7, 8, 9, se asociarían a almas viejas, almas que ya estarían más enfocadas en la introspección, la sabiduría, el 7, en manejar el poder y la abundancia de forma correcta, el 8, o en el servicio humanitario y la compasión universal, el 9. Y los números maestros 11, 22, 33 indicarían potenciales aún mayores, pero también mayores desafíos. Pero recalquemos de nuevo, ¿no? Esto es numerología, otro sistema de creencias sin validación científica, que algunas personas usan para interpretar la vida y el propósito. Exactamente. Es fundamental mantener esa distinción clara en todo momento. Son mapas simbólicos, interpretativos. No son hechos comprobados científicamente. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde las almas estelares con sus diversos orígenes y su misión de ayuda.
pasando por esa progresión índigo, cristal, arcoíris, más enfocada en transformar y sanar desde adentro. Sí. Hasta los Walkins, con esa idea tan particular del intercambio de almas, y la mirada desde la numerología. Si tratamos de ver el panorama general, de conectar los puntos, ¿qué patrón emerge de todo esto? ¿Qué busca la gente en estas ideas? Lo que vemos, creo yo, es una profunda y muy persistente búsqueda humana. Búsqueda de significado, de identidad, de propósito. Vivimos en un mundo que a menudo puede sentirse caótico, ¿no? Desconectado, a veces falto de sentido espiritual para algunas personas. Sí, eso es cierto. Entonces, estos marcos de creencias, estelar, cristal, lo que sea, ofrecen narrativas, historias, que pueden dar coherencia a experiencias internas que de otro modo serían confusas o dolorosas. Como sentirse muy diferente, muy sensible, exacto, o tener un fuerte deseo de contribuir a algo más grande que uno mismo. Estas ideas proporcionan una identidad soy un alma estelar o soy un alma cristal, y a menudo una misión, vine a ayudar, vine a sanar el planeta. Le dan un sentido a esa experiencia, y aunque puedan ofrecer consuelo o un sentido de propósito a nivel personal, que puede ser muy valioso, también es importante no olvidar las advertencias que mencionaban las fuentes críticas, ¿verdad? Sí, es fundamental tenerlas presentes. El riesgo de un autodiagnóstico erróneo es real. Por ejemplo, atribuir características que podrían indicar una condición neurológica o psicológica, como TDAH, o estar en el espectro autista, simplemente a ser un niño índigo o cristal. Claro, y eso podría evitar que se busque una evaluación y un apoyo adecuados. Exacto. O al revés, usar estas etiquetas para negar un diagnóstico real que quizás genera incomodidad o estigma. Es un balance delicado. También mencionaban el riesgo de crear divisiones, ¿no? Como nuevas jerarquías. Sí, ese es otro peligro, generar nuevas formas de elitismo espiritual o castas basadas en auras invisibles o supuestos orígenes cósmicos. La idea de que ciertos grupos son inherentemente más evolucionados o tienen una misión más importante que otros, bueno, puede ser muy divisiva. Y quizás distraer de problemas más concretos. También. A veces, el enfoque en misiones espirituales muy abstractas puede desviar la atención de problemas sociales, económicos, ambientales, muy reales que requieren acción concreta aquí y ahora. Por eso, la recomendación general sería abordar estas ideas como lo que son, un fenómeno cultural y espiritual interesante. Explorarlas si generan curiosidad. Sí, estudiarlas, reflexionar sobre ellas, pero siempre manteniendo un pensamiento crítico. No tomarlas como verdades literales o científicas irrefutables, porque no lo son. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos viajado por un paisaje bastante fascinante de creencias sobre distintos tipos de almas, ¿no? Las estelares, sintiéndose ajenas, pero con esa conexión cósmica y una misión. Las cristal, buscando traer paz y sanación, a veces, como vimos, de formas inesperadamente difíciles. Sí. Las arcoíris como portadoras de alegría pura y las intrigantes Walkins, con esa idea del relevo en una vida ya en curso. Una variedad de conceptos, sí. Y recordando siempre, como hemos dicho varias veces, que todo esto se enmarca en la espiritualidad New Age, en sistemas de creencias, no en la ciencia establecida. Exacto. Y creo que, más allá de si uno cree o no en la literalidad de un alma viniendo de Sirio o de las Pléyades, la conversación en sí misma nos invita a reflexionar sobre preguntas que nos tocan a casi todos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, nos sentimos a veces que no encajamos del todo. Anhelamos un propósito que vaya más allá de lo material. ¿Cómo lidiamos con nuestra propia sensibilidad o con nuestras peculiaridades? ¿De dónde surge esa búsqueda humana tan profunda de conexión y de significado? Claro, preguntas universales. Exacto. Estas ideas, aunque no sean científicas, son un reflejo muy claro de esa búsqueda humana universal de sentido. Y quizá, como pensamiento final para que quede resonando, si la idea de un alma, de una conciencia que tiene una historia más larga que esta sola vida, resuena de alguna manera, ¿qué cambiaría si empezáramos a ver nuestros propios desafíos, nuestras sensibilidades, nuestras rarezas, no como fallos o defectos, ¿Sino como qué? sino quizá como ecos de un viaje mucho más vasto, mucho más complejo? Independientemente de las etiquetas que usemos, estelar, cristal, vieja, joven, o ninguna que misión,
¿Qué misión personal sentimos que nos llama desde adentro? Interesante perspectiva. Puede ser una misión grande o pequeña, cósmica o súper cotidiana. Quizá explorar esa resonancia interior, ese llamado, sea la verdadera clave, ¿no? Más allá de cualquier clasificación externa que encontremos. Una buena reflexión para terminar. Enfocarse en esa conexión interna. Exacto. Bueno, ha sido una exploración fascinante. Sí, muy interesante. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.